Y past president de la Sociedad Chilena de Infectología. Muchas gracias, doctor Antonio. Gracias a ustedes por invitarme, gracias a la Corporación CIA Chile y a todos y a todas las personas de acá. Así que yo creo que con el preámbulo de la doctora López, yo creo que es súper importante, bueno, saber que las redes de transparencia finalmente las trabajamos nosotros como programa nacional, así que tenemos súper claro los datos de transparencia. Yo creo que eso además cómo tenemos que ir avanzando con sociedad civil y con la academia y cómo podemos mejorar la entrega de información y cómo además como MinSal podemos disponibilizar la información que tenemos. Así que bueno, esto les puse información estratégica un poco para el otro curso que hicimos en lo médico, pero la capilla, así que no va a ser lo mismo lo que están desarrollando. Agradecerles y bueno, ¿qué vamos a conversar básicamente? ¿Cómo aterrizamos la prevención combinada? Yo creo que como médico y yo antes de llegar al ministerio tampoco tenía tan claro cuáles son todas las estrategias que nosotros tenemos cuando hablamos de prevención combinada, tiendo a pensar que como médico y médica no estamos tan claros y siento que es como una bolsa de cosas que realmente no estamos entendiendo y yo creo que realmente aterrizando. Por eso los compromisos internacionales y nacionales para los cuales trabajamos. Los indicadores de impacto, quiero hablar un poco acá, me voy a fijar en lo que es indicadores de prevención de la transmisión vertical, que tampoco los vemos tanto. Cascada de atención, vamos a los congías de rescate y un poco, yo creo que esta presentación es un resumen y un feedback de toda la información que ustedes nos proporcionan como centro de atención de VIH. Yo sé, también yo lideré una jefatura, muchas veces no necesariamente nosotros recolectamos la información, pero yo creo que la responsabilidad de nosotros como jefatura o profesionales que trabajamos en los polis de infectología o de VIH es revisar la información, que sea concordante, porque ahora que uno está en el otro lado, recibe planillas Excel que todavía tenemos, o formularios, que la verdad que no calzan los datos, las sumas no dan, tienen más pacientes en terapia que en control. Entonces yo creo que además nuestro rol como médico y médica es revisar también la información, porque pues somos parte del equipo de salud. Entonces, ¿qué es la prevención combinada y cuáles son los programas? Yo voy a partir por lo estructural, esta es la clásica de la OMS. La prevención combinada es un conjunto de estrategias que uno hace para lograr un fin. En este caso, nosotros queremos, en el fondo, obtener una respuesta al VIH y a las infecciones de transmisión sexual. Y en esta administración y en nuestro plan estratégico vamos a relevar también las infecciones de transmisión sexual, que es un problema. Entonces, lo estructural son intervenciones que promueven un ambiente propicio. ¿Cuál? Descriminalización de la transmisión de los grupos de población clave, abordar género y contra la violencia de género, leyes que protegen los derechos, intervenciones que reducen el estigma y discriminación. Y acá podemos ver que en esta administración se ha avanzado. Por ejemplo, tenemos una política trans, la ley de matrimonio igualitario. Son leyes que van ayudando a que las personas tengan mayor acceso y sean menos discriminadas. Recuerden que tenemos población vulnerable que no accede a salud, no solo porque de repente hay poca empatía como personal sanitario, pero tampoco por fallas de acceso y estigma. Entonces, eso tiene que ver lo estructural, cómo nosotros mejoramos eso. Lo comportamental, yo creo que en eso nos acercamos más como personal médico, intervenciones que promueven comportamiento saludable. Y aquí también cambiar el paradigma. Asesoramiento sobre reducción de riesgo o de daño. Actualmente tenemos que hablar de reducción de daño. No use condón. Si la persona no quiere usar condón, no va a usar condón. Como los vacunas. Los antivacunas, uno no lucha contra una antivacuna. Uno educa. Entonces, el que no quiere usar condón, no va a usar condón. Yo tengo que educar y qué hago para la persona que no hace, que no va a usar condón. Un poco también el mismo modelo que se aplica para la adicción endovenosa. Se van a aplicar igual. Yo le doy género. Y eso es cuando uno habla de reducción de daño. Educación sexual integral, que también estamos avanzando, yo creo que todos discutimos. Sin embargo, yo creo que la labor educativa en nuestro país, de todos y todas nosotros, tenemos un Ministerio de Educación, un Ministerio de Salud y tenemos 8 ministerios. Yo creo que el trabajo intersectorial es como tenemos que ir avanzando.
Programas de educación entre pares, campañas de marketing social. Yo creo que tenemos una exitosa campaña que también la voy a mostrar. Nosotros estamos muy orgullosos en esta administración de haber terminado una excelente campaña con una difusión de con una cobertura de más de 15 millones de personas. Y lo último que ustedes todos y todas se la conocen, y es lo que sinceramente yo a veces siento que hablamos cuando hablamos de atención combinada, condones, testeo, testeo de VIH, autotest. Eso es parte de lo biomédico, que ustedes lo conocen tanto como yo, pre-test, circuncisión masculina voluntaria. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? O lo estamos ya trabajando del 25 al 30, estamos trabajando. Lo estructural para nosotros es gobernanza, lo comportamental es sociocultural, y lo biomédico es el enfoque actualmente que se da en salud, un enfoque clínico, centrado en la persona, y además nosotros le agregamos la comunidad. ¿Y por qué la comunidad? Porque tenemos que avanzar nosotros como personas sanitarias más allá de ver a la persona, que no son personas, no son pacientes, avanzar más allá del paciente, la persona, tenemos que hablar también con sus contactos y con su comunidad, con su familia, y tenemos que llegar a educar. Entonces, ¿cómo estamos pensando el plan estratégico 2025 al 30? Tenemos tres dimensiones. La dimensión de gobernanza, que está en la unidad de detalle, y ustedes lo pueden ver ahí. Intersectorialidad, que es básica. Tenemos la dimensión clínica, centrada en la persona y en las comunidades, y la dimensión sociocultural. Esas son las tres dimensiones base con las cuales vamos a trabajar, y esto tiene dimensiones transversales que son para todas las otras dimensiones: estigma y discriminación, información, educación y comunicación masivas, y el espíritu que nosotros tenemos como salud pública y específicamente en el departamento, rectoría y regulación. En el fondo nosotros como salud pública hacemos las normativas, las normas y todas las orientaciones técnicas que se tienen que basar en la red. ¿Cuáles son los compromisos y metas mundiales? Y acá me voy a centrar más en ITS. Ya conocemos las 95, tenemos que reducir también la sífilis, la gonorrea, que son problemas y que los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces tenemos los ODTC, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMS, la Declaración Política de Naciones Unidas, la acción acelerada de la ONU y los compromisos de eliminación de la transmisión vertical. Tenemos, yo creo que buenas noticias, trabajando junto con epidemiología, ya tenemos el informe epidemiológico del 2024 de gonorrea, donde pueden ver cómo gonorrea es un problema importante en nuestro país. Desde los últimos años estamos en ascenso. Estos son los datos más actualizados, publicados, y tenemos ascenso básicamente en hombres de gonorrea, así que tenemos que poner atención en gonorrea. Y esto muy acompañado de lo que decía Olga también con el decreto 7. Qué importante el decreto 7, yo creo que tenemos que aprender nosotros como ente, que voy a poner esto, ¿qué debe notificar a nosotros? Es la obligación de todo médico y médica cirujano que atienda a las personas que padecen una enfermedad transmisible, notificar la declaración obligatoria. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque son los datos fundamentalmente completos los que nos van a ayudar a tener estadísticas sólidas que nos permitan hacer estrategias de salud pública orientadas hacia todas las personas. Y acá quiero recalcar que es súper importante, que también lo vimos, yo sé, en las primeras del SIDA Chile, cuando me ponen CD4-0, yo no estoy negando que tenemos enfermedad cardíaca, lo sé, lo sabemos, pero si me ponen CD4-0 vamos a tener muchos más. Pero ese no es el problema, sino que tenemos que tener una mayor completitud de datos, cuáles son las prácticas sexuales de la persona, dónde pudo haber adquirido la infección por el VIH, entonces es importante. Entonces, ya el decreto 7 nos dice que específicamente la notificación es dentro de las 24 horas contadas desde la confirmación o desde la clasificación final del diagnóstico. Recordar que son de notificación diaria, pero no significa que sea diaria de la hoy día, sino que 24 horas desde la clasificación final del diagnóstico, VIH-Sida, lo que nos respecta a mi programa, sífilis y gonorrea, son de notificación a las 24 horas de realizado el diagnóstico clínico, que en el caso del VIH implica tener los CD4 y tener la clasificación o la certificación clínica de la persona, si es A o C. En el caso de sífilis también, y en el caso de gonorrea tiene que tener un cultivo positivo o una técnica confirmatoria positiva más la sintomatología. ¿Qué tenemos de nuevo este año? También tenemos la norma de vigilancia, que salió esto, olvida, tú tenías la fecha más que yo, pero esto salió como en julio. Septiembre 24. Esto yo creo que nos define un poco yo lo que estaba diciendo de cómo aplicar, cómo hacer la notificación de VIH clara a las 24 horas de hecho del diagnóstico clínico,
y que además nos mejora el manejo de contacto. La verdad que tenemos que preguntar en todas las instancias si la persona ha tenido contactos sexuales para poder localizarlo y para poder prestarle la atención y poder testearlo. Yo creo que esa es la importancia del manejo de contacto y en el fondo, como todo IDS, cortar el mecanismo de transmisión de la persona. Acá les quería actualizar en las tasas y los números, los casos confirmados de infecciones de transmisión sexual al 2024. Vamos a ir viéndolo todo porque yo creo que son como súper claras las tasas y las evoluciones. Vamos a partir con las más problemáticas que están en rojo. Sífilis, ustedes pueden ver cómo las tasas desde el 2020 van aumentando, 26, 40, 47, 49, 49. Estamos actualmente con un problema no menor con sífilis. Gonorrea, 4.7, 5.2, 5.6, 8.1, 11, que son los que yo las curvas que le mostraba de gonorrea, que son altamente preocupantes. Sífilis, VIH, que sigue siendo un problema de salud pública, nosotros no lo desconocemos del programa. ¿Qué decimos nosotros desde el programa? Tenemos una estabilización en los últimos años en relación al número de casos y las tasas, y ustedes pueden ver cómo desde el 2020 al 2024 pasamos de tasas 22, 25, 26, 24 en 2003 con el testeo que mostró el GIT. Hemos mantenido un testeo que se aumentó por pandemia, estamos llegando a más de 1.500.000 test, y a eso uno no le puede sumar, pero sí tenemos 200.000 más autotest que hicimos. No podemos probar que las personas se lo hicieron, pero estamos motivando el acceso y el diagnóstico. Por tanto, tuvimos una baja que es significativa, un 10%, de 24 a 21, y eso es lo que uno dice como programa. No estamos diciendo que estamos bajando, estamos diciendo que estamos estabilizados, una tendencia a la baja en y el resto, a ver, ¿qué decir de hepatitis B? Yo creo que tenemos tasas que están estables. Recuerden que hay vacunas, que es importante. Yo creo que eso tenemos que motivar en el sentido que tenemos las vacunas disponibles para las personas que viven con VIH y las personas enfermas. Y hepatitis C no menor, pueden ver cómo también ha aumentado. Y si uno se va a la estadística, son especialmente hombres y hombres que tienen sexo con hombres. Así que ojo, retestear anualmente o según prácticas de riesgo a las personas que viven con VIH. Ya, de los compromisos nacionales, la idea, estamos centrados en los objetivos estratégicos de la década, que son disminuir la incidencia de VIH y disminuir el riesgo de introducción o de la enfermedad de eliminación, con la idea de avanzar a la eliminación de la transmisión vertical de sífilis y VIH. Y en VIH, el resultado, aumentar la detección, que lo hemos hecho con el aumento del autotest en esta administración, fortalecer las coberturas de estrategias de prevención de VIH. La verdad que yo llegué con 15 centros, lo vamos a dejar con más de 40 centros, casi terminamos el país, no alcanzamos, pese a lo que pensábamos, pero no pudimos llegar a todo el país, falta el Ñuble y los ríos. Y el resultado 3, fortalecer el ingreso precoz, tratamiento de adherencia a las personas que viven con infección por VIH. Un poco cuáles son las metas que tenemos súper claras: fortalecer la prevención con una campaña anual, coberturas de tamizaje en población joven y fortalecer el ingreso precoz y la adherencia, y en esto tenemos que mejorar el diagnóstico tardío que la Lolita hablaba. Y en eliminación de la transmisión vertical tenemos que llegar a los peros que tenemos, es aumentar la cobertura inicial del tratamiento de sífilis gestante. Recuerden que una persona gestante con un VRL positivo tiene que recibir la penicilina, y ese es un objetivo estratégico que se tiene para lograr la eliminación de la transmisión vertical de sífilis. Vamos a hablar de transmisión vertical. La verdad que nosotros como país nos hemos comprometido a avanzar lo que es inicialmente VIH, sífilis, y se incorpora lo que es la eliminación plus, que incorpora Chaga y hepatitis B. Hoy día se conmemoró el Día de la Sífilis, tuvimos sífilis congénita, y tuvimos un webinar el día a las 10 de la mañana que fue en toda Latinoamérica. ¿Qué se propone la política pública? Que sea coordinada, que en el fondo esté centrada siempre en la persona, pareja recién nacido, que tenga una atención clínica óptima, laboratorio, vigilancia y con derechos humanos, con decisión informada para las personas. Tenemos una organización que es sectorial para la eliminación de VIH y sífilis, y que en el fondo involucra a todas las redes. Yo sé que muchos de ustedes tienen que participar en lo que son los comités regionales probablemente para analizar los casos, y en eso hemos ido avanzando.
¿Cómo está Chile con respecto a Latinoamérica en el contexto de cobertura y tamizaje de sífilis y VIH? Pueden ver cómo está Latinoamérica en relación a VIH, no se logra un 80%, sin embargo nosotros tenemos coberturas súper altas globales, que llegan al 99%, perdón, que al final del parto. En el fondo, en gestación y parto llegamos a coberturas altas en las mujeres o las personas gestantes que llegan sin un test. La verdad que es la obligatoriedad de hacerlo en preparto, por tanto, llegamos al 99%. Sin embargo, la cobertura gestacional es del 91%, por tanto, tenemos que ir a avanzar al testeo de las personas gestantes. Y la sífilis también tenemos coberturas altas que incluyen gestación y parto 99, con cobertura de gestación de un 90. En relación a terapia antirretroviral, el tratamiento específicamente en sífilis y VIH, tenemos coberturas que son más altas que en Latinoamérica en relación a cobertura en gestación, 96%, parto 94%, y en sífilis, que recordar que es la gestación primera dosis de la benzatina, 90%, sin embargo estamos muy bajo en lo que es la cobertura de tratamiento de pareja y contacto, por tanto no podemos disminuir la cadena de transmisión, por tanto tenemos que avanzar en la localización de contacto y darle la penicilina a la pareja de la persona gestante. ¿Cuáles son nuestros indicadores de impacto? Yo creo que estamos avanzando, yo creo que estamos bastante bien. En VIH lamentablemente todavía no estamos en el rango de eliminación como sífilis, se dio vuelta la llave. Pero en sífilis la verdad que ya estaríamos en los rangos de eliminación, sin embargo esto tenemos que demostrarlo con registros, que fue lo que no pudimos demostrar en el año 2017, así que tenemos que avanzar para llegar a certificarnos como eliminación de la tasa de sífilis congénita. Y en VIH la verdad que tenemos que llegar al objetivo menos de un 2%, y la verdad que el año pasado tuvimos lamentablemente 5 recién nacidos o nacidas de VIH, así que acá tenemos que seguir trabajando cuál es el tema, si es estructural o ya de la persona o del testeo. Entonces es una tarea que tenemos que hacer. Entonces, el desafío de la prevención de la transmisión vertical es para registro, coordinación, integración sectorial e intersectorial. A veces pasa que se nos pierden, yo sé, las personas gestantes y es difícil, pero la verdad que tenemos que ser posible de contactarla y poder hacer las gestiones a nivel regional o comunal o sea, según la territorialidad, muy bien como lo hablaba hoy. Oportunidades perdidas, no perder a las parejas, dirigir esfuerzos para diagnosticar y tratar durante la gestación, manejo de contacto fundamental, y como todo y siempre, y es lo que es transversal y que tenemos que hacer nosotros como personal sanitario en cada una de las entrevistas o en cada una de las atenciones, información, comunicación y educación y reducción de daño o reducción de riesgo para las personas. Esta fue la campaña de comunicación que tuvimos el año pasado. Bueno, ustedes tienen muy claro lo que es el concepto de detectable intransmisible, pero es algo que nosotros en esta administración hemos tratado de visibilizarlo y empoderar a las personas, porque la verdad que alguien que tiene una carga viral indetectable no va a transmitir el virus de la infección por el VIH. Un poco las cifras, de nuevo, yo creo que esto siempre yo soy medio tedioso para mostrarlo, pero yo creo que tenemos que entenderlas porque a veces nos confundimos y además también es de la fuente, como lo decía bien Olga, es importante. Incluso me pasa que la interpretación de un dato que sale de transparencia también es diferente, porque uno en una transparencia, como ustedes también pueden contestar transparencia en los servicios que están, contestan hasta el último corte que uno tiene. Por tanto, los cortes que uno hace podrían ser distintos y también afectar las estadísticas, así que yo creo que también es importante. Siempre saber que el círculo más chico, que debiera crecer más porque debiéramos todos notificar en Epivigila, es lo que ustedes notifican en Epivigila. Y como lo dije, si notificamos a las 24 horas de hecho el diagnóstico, vamos a tener pérdidas. No todo se va a notificar porque tenemos que tener la certificación clínica y no sé cuánto. Por tanto, eso. Después están las personas confirmadas por el ISP. Y después está el programa estadístico que nosotros usamos y que Lucía usa, que es el Spectrum, y que nos da cuáles son las nuevas infecciones estimadas, que son, para el año pasado, 4.000, que obviamente no calzan, y yo insisto siempre con esto con la del ISP, porque los casos del ISP son los casos confirmados, incluyen casos nuevos y viejos, por tanto no van a calzar, porque yo siempre también pensaba, ¿por qué los datos no le calzan? La estimación está mala. No está mala, son metodologías distintas, por tanto es así y esto siempre es un estimado. Y por tanto, cuando uno también estima, que es la estimación de personas que viven con VIH, 91.000, uno también tiene rangos. Entonces, cuando yo hago los porcentajes, cuando sí ponen los pilares de cascada,
y yo digo 75, también tengo rangos porque es una estimación. Por tanto, que yo no sé si tenemos que avanzar obviamente, pero hablar de miles de personas también de repente como que me faltan, no sé, 5.000 personas por alcanzar, pero tenemos rangos y es súper importante también tenerlo súper claro. Esto es estadístico, nosotros estamos alejados de eso, yo aprendido más porque estoy haciendo salud pública, pero nosotros como infectólogos, inmunólogos, internistas no siempre manejamos todos los conceptos epidemiológicos. Ya, ¿cuáles son los casos confirmados? Esto lo mostró Olga, pero bueno, obviamente tengo que actualizar, yo tengo los últimos datos, tengo hasta mayo. Ustedes saben que en junio pasó algo en el ISP, así que todavía en junio, pero vamos a estar teniéndonos ojalá hasta octubre, que es lo que yo quería, pero bueno, tenemos 1877 casos hasta mayo del 2025. La cascada también la mostró, así que no voy a detallar un poco más esto. 95-75, entendemos que nuestro pilar más débil es el segundo pilar. Ustedes conocen que el segundo pilar es de las personas que están diagnosticadas que estén en tratamiento, así que por eso un poco tenemos que cómo enfatizar en el rescate de las personas. Acá les quería mostrar un poco de las cifras, un poco lo mismo, personas, y vuelvo a insistir en los rangos 79-98, tenemos, esto es del primer pilar, recuerden también los 8, que cuando uno ve las cascadas, de qué pilar yo salgo, si del primero o del inmediatamente anterior. Como se pueden dar cuenta, en la diapositiva pasada, están hechas del pilar inmediatamente anterior, por tanto mis pilares son 95, 74, 95. Cuando yo salgo del primer pilar, mi cascada es 95, 71, 61. Solo quiero hacer esa diferencia para que tengan claro también cómo yo interpreto y cómo veo los números. ¿Qué tengo en mi Olguita? Esto lamentablemente no te lo pude pasar antes, pero salió hoy día, así que ¿cuál es la sorpresa? Tenemos informe epidemiológico anual, tenemos el 24, tenemos corte hasta el 24, todavía hemos mostrado el 21, no es mala onda ni nada, sino que hoy día se publicó, así que ya lo pueden acceder en la página web. ¿Cómo están los datos confirmados del VIH? Están acá, pues ustedes ponen las tasas, que yo un poco las mostré, los da en la tabla, pero quería mostrar que ya el informe está publicado, ahí está el QR, Olga, para que puedas acceder y lo puedan para llevar la tabla y les mando el PPT actualizado a la casa. Pero hoy día se puede, de verdad que ya se publicó. Yo insistiendo a la Karen, tengo que presentar hoy día, tienes que publicarlo. Ya, estos son los datos que ustedes, o los que el personal de enfermería macho hace en su centro, que completan para recuerden que nosotros para en noviembre, diciembre les pedimos una planilla Excel para el informe de la economía. Entonces, de las personas que inician o que iniciaron terapia antirretroviral del 2024, ustedes pueden ver el porcentaje, un 74% de las personas inicia TLD. Ahora esto es distinto, por eso las cifras también son distintas de cómo yo veo el dato. Estas son las personas en total que ustedes tienen en sus centros que están o que ustedes declaran, eso también sorprende ustedes, que declaran que están en primer esquema, asumiendo que con responsabilidad llenan o ustedes o chicos farmacéuticos y me ponen que no sé qué, no están aquí en primera línea, pero está en segunda. Entonces acá están todas las personas distribuidas en primera línea por esquema. Y acá están los esquemas de rescate, entonces yo sumo que los que están en Tisitadin y Victegravir son personas que están en segunda canasta. Y acá están las personas que están en canasta de rescate multiresistente, 320 personas. Poco acá, yo creo que como centro, como personal médico, tenemos que trabajar que las canastas se ajusten a lo actual, que se ajusten al canasteo y que las personas no estén con otras drogas o combinaciones que no son óptimas para las personas, que tenemos realmente combinaciones que raras, al menos, dolorosas. Este año sacamos la entrega multimedia, yo creo que esto también nosotros estamos haciendo desde pandemia, que sale como necesidad de pandemia, sin embargo también altamente agradecido por todas las personas, por sociedad civil, también promovido por OPS, que es entregar a las personas terapia por más meses. Yo creo que también alivió y ha mejorado el TLD que viene en presentación de 90, por tanto ya tenemos un frasco para 3 meses. Que hay criterios que lo definimos y acá trabajó la Yana, que trabaja con nosotros, ustedes saben, el programa trabajó fuertemente para que saliera y esto costó, pero salió. Bueno, además con la ayuda, ojo con esto, que además, que yo creo que un poco lo que ahorita decía,
nosotros también en esta administración hemos trabajado con sociedad científica, con sociedad civil. Yo creo que en ustedes trabajaron en la ética, que recuerdo que también realizó extraordinario, lo dimos 10.000 vueltas, hartas personas más. En el fondo es cómo llegamos al consenso entre ministerio, academia y médico y médicas tratantes para lograr el mejor resultado ordinario que resulte y que se pueda implementar. Como siempre tenemos cosas que implementar, nosotros siempre ponemos acá, por ejemplo, de acuerdo a stock disponible, porque tampoco podemos forzar, si no tienen stock, no pueden dar por 3 meses, y eso obviamente se entiende y las personas tienen que entender. Entregas multimedia de la estadística que mandamos a pedir, la verdad que no todos nos reportaron el dato, pero yo creo que es importante, al menos hasta el 2024, antes de la presentación del TLD en 3 meses, un importante porcentaje de las personas, al menos un 25%, estaban recibiendo por 2 meses. Yo creo que eso es importante destacar y tenemos que trabajar y avanzar en eso. Rescate. El rescate yo creo que todos lo conocemos en 2020, esto parte con un compromiso de gestión durante los años 20 hasta el 2023. Y ya durante el 2025 salió de compromiso de gestión. Sin embargo, nosotros lo estamos monitoreando desde el nivel central. Estos son los resultados básicamente que tenemos con respecto a la implementación. En la implementación del COMGES inicial, 22 y 23, lo que se rescataban son las personas que retomaban los controles y terapia. Y en el 2024 son las personas que reiniciaron TAC, por tanto no son los mismos números. Por eso en el 2022 son 2.700, en 2023 2.002 y ahora 1.000 personas, porque la definición cambió. Entonces no es que estemos rescatando menos, yo creo que seguimos haciéndolo muy bien. Yo creo que cuando uno ve los datos globales, se hace el ejercicio de rescate alrededor de 4.000 a 5.000 personas al año, lo cual implica, los que lo han hecho, harto trabajo de llamar, contactar, llenar planillas. Así que yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Podemos mejorar, obviamente tenemos que mejorarlo. Sin embargo, este dato no es tan comparable con nosotros, por eso lo muestro así y lo explico así. Entendemos, como también lo mencionaba la Olga, que seguimos con la enfermedad lamentablemente más avanzada, cuáles son las principales en Latinoamérica, pero que también nosotros hemos visto casos acá, más no endógenos evidentemente, sino que reactivaciones, histoplasmosis, criptococo y tuberculosis. Yo quiero insistir acá, que fue lo que insistí, en la canasta GES del último decreto, el vigente, se incorpora el IGRA, así que los que no tienen PPD yo creo que tenemos que insistir, porque está garantizado. Yo sé que hay problemas de implementación, pero en algo que ya está cubierto sí podemos seguir avanzando y pedir a nuestros laboratorios que se avancen. Del informe epidemiológico, Olga, el último, el 24, vemos lo mismo más o menos que muestra Olga. La verdad que los datos del 20 al 24 seguimos una estabilización del 40% de enfermedad muy avanzada, porque esto es SIDA, no es enfermedad avanzada propiamente tal con la definición actual de los 350. Ojo con eso, porque con esa te aumenta un 60%, que fue lo que tú mostraste. No me acuerdo ahora en 2024 con esa definición. Entonces yo creo que tenemos que avanzar. Y en esto un ejercicio que hicimos el año pasado para los que completan GAM también, que Lucía nos pedía, que también lo estamos haciendo y tratar de hacer una cascada con criptococo. Entonces les preguntamos, yo creo que este es el primer ejercicio que hacemos, yo creo que faltan datos probablemente, así que es como el desafío que nos puedan checar más datos para ver si podemos hacer una cascada, que es como la idea, de personas con recuento CD4 menos de 200 sometidas a pruebas de infección criptocóstica. Obvio, esto no se da PL, o sea, si está clínica obviamente PL, pero si no es PL o un T, un lateral, un antígeno. Personas que están en recuento sometidas a pruebas de infección que resultaron positivas, y finalmente las personas que fueron sometidas a la prueba y que están en tratamiento. Yo creo que en el fondo la idea es poder llegar a hacer una cascada obviamente de diagnóstico y tratamiento de la infección criptocóstica en personas con enfermedad avanzada. Desafío: tener registro actualizado, mantener la misma fuente, mantener la misma metodología y los criterios de análisis, revisar los conceptos que a veces nos pasa cuando tenemos que ver, especialmente las planillas del rescate, cuál es la población bajo control versus población total, hay que restar también los traslados, abandono, matar, supresión viral, todas las personas en terapia y en control que tengan al menos una carga viral anual,
Revisar y evaluar los motivos por los cuales las personas tienen cargas virales más de 1000 y priorizar la atención y realizar intervenciones como reforzar la adherencia, destacar la resistencia y mantener las acciones de rescate. Bueno, seguir promoviendo nuestra serie sobre la mesa, nuestra campaña comunicacional 2024. Agradecer a todo el equipo. Ahora vine con Yasna, médica que ha estado con nosotros en toda esta administración, y agradecer a todo el equipo que hace posible que podamos seguir trabajando en el Programa Nacional de VIH-ITS y proyectarnos con un plan estratégico del 25 al 2030. Y de nuevo nuestra serie, yo creo que promoverla, yo creo que se viene, no voy a hacer spoiler. Un 90% de los chilenos no sabe qué es la xerofobia. Por eso hicimos esta serie. MinSal presenta Sobre la Mesa, la nueva serie que habla del VIH y las ITS, ya disponible en seriesobrelamesa.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Así que atento a la campaña 2025. No hay serie sin segunda temporada. Solo las 3 minutos. Ya Pablo también. Muchas gracias, doctor Santiago. Lo invitamos a pasar acá a la mesa.